Antes de empezar, dime desde dónde me estás escuchando. ¿Qué estado? ¿Qué ciudad? Solo quiero saber si hay alguien más aquí que haya sido innovado al ser despedido. Apuesto a que hay mucho. Y si no, entonces escucha con atención, porque algún día te encontrarás con tu propia versión de Natalia. Mi nombre es Carmen Vega. Tengo 52 años. Arquitecta principal de sistemas en Bionexus Analytics, una empresa de tecnología médica en Seattle. Durante 22 años, me senté en el mismo escritorio junto a la misma ventana, bebiendo el mismo café negro cada mañana. Sin azúcar, sin crema, sin cambios. Exactamente como el sistema que construí, estable, confiable y completamente invisible para quienes solo buscan la próxima gran novedad. No soy de las que hablan mucho. Soy el tipo de empleada que la gente recuerda solo cuando las cosas dejan de funcionar. Y cuando dejan de funcionar, hay pánico en el aire. Llama a Carmen. Ella sabrá qué pasó. No me siento orgullosa ni ofendida por eso. Simplemente me siento tranquila. El tipo de tranquilidad que obtienes cuando sabes que eres tú quien mantiene el edificio en pie, incluso si nadie lo nota ya. El aire cambió el día que llegó ella. Natalia Ortiz, 32 años, directora de transformación digital, hija del CEO, MBA del EM, voz segura, cabello perfectamente ondulado, tacones que repiqueteaban como si anunciaran el futuro. Le encantaba decir ecosistema y disrupción tanto como otras personas dicen hola. Y si le preguntabas qué quería hacer, te diría sin dudar, cambiarlo todo. Nuestra primera reunión fue un lunes por la mañana, sala de juntas iluminada con luces LED blancas, diapositivas en tonos azul pastel. El título decía, Reconstruir para mañana. Natalia se paró frente a la mesa, control remoto en mano, sonrisa brillante como si estuviera vendiendo acciones, no hablando con ingenieros que ya habían sobrevivido a 4 reestructuraciones. Necesitamos eliminar estos sistemas obsoletos para avanzar hacia el futuro. Levanté la vista de mi laptop. Específicamente cuáles partes, señorita Ortiz. Sin dudarlo, respondió todo lo escrito antes de 2017. Tomé un sorbo de mi café negro y dije despacio. Entonces básicamente todo lo que mantiene viva a la empresa. La sala soltó una risa nerviosa. Alguien ajustó sus lentes. Natalia sonrió. Esa sonrisa apretada que usan las personas cuando creen que el volumen equivale a autoridad. A veces hay que dejar atrás el pasado. Estoy de acuerdo, dije. Siempre que sepas cómo restaurar el pasado cuando el futuro se estrelle. Nadie dijo otra palabra. Solo el proyector zumbaba. Natalia cambió de diapositiva. La palabra blockchain apareció en la pantalla. Exhalé. Supe en ese momento exacto que me iban a despedir. He estado el tiempo suficiente para saber cuándo alguien empieza a decir blockchain sin entenderlo. No está hablando de tecnología. Está hablando de reemplazar a la vieja guardia para verse moderno. Esa noche me quedé tarde. El sistema funcionaba perfectamente. Registros limpios sin errores, sin advertencias. Miré la pantalla. Líneas de código que había escrito hace más de una década. Todavía funcionando, todavía incomprendidas. No estaba enojada. Solo sentía lástima. Una empresa donde todo funciona impecablemente, pero alguien insiste en reconstruirlo. No porque esté roto, sino porque no pueden soportar un éxito que no tiene su nombre. Dicen que los datos son solo números, pero si los miras el tiempo suficiente, empiezas a ver historias que nunca fueron contadas. Y a veces, escondido ahí, hay una promesa que juraste nunca romper. No entré a la tecnología por pasión. Entré por pérdida. Mi esposo Daniel Vega era cardiólogo en el Hospital General de Seattle. Murió durante un turno nocturno, en 2003. En el papel, lo llamaron mal funcionamiento técnico. Yo lo llamé una sola línea de código defectuosa. Un error de programación que hizo que el sistema de diagnóstico leyera mal la presión arterial. Y nadie lo notó hasta que fue demasiado tarde. Un número dejado sin corregir. Una muerte silenciosa. Ese día, me quedé parada en la habitación vacía del hospital, mirando el monitor, todavía parpadeando con un latido falso. Y pensé, si los datos pueden matar, también pueden salvar. 3 meses después, solicité trabajo en Bionexus Analytics. En ese entonces,
Era solo una startup pequeña alquilando un piso en un viejo edificio de Seattle. Me senté entre servidores ruidosos escribiendo las primeras líneas de código para un sistema de alerta de riesgo médico. Lo llamé Vega Core, del apellido de Daniel. Nadie más que yo sabía lo que significaba. Vega Core no era llamativo, no tenía una interfaz elegante, ni un logo creativo, pero tenía algo que las presentaciones de Natalia nunca tendrían: precisión. En 2009 Vega Core detectó una anomalía temprana en la dosificación. 18 pacientes fueron salvados. Sin titulares, sin ceremonia de premios, solo un correo electrónico seco. Sistema detectó irregularidad. Resuelto. No necesitaba nada más. Solo necesitaba que funcionara. Cada línea de código que escribí tenía su propio ritmo, como la respiración de alguien que solía salvar vidas con sus manos, no con PowerPoint. Daniel solía escribir los nombres de sus pacientes en notas adhesivas. Nunca los llamaba números de caso. Decía: si olvidamos que son personas, fracasaremos como máquinas. Recuerdo eso cada vez que toco el teclado. Vega Core no era solo software. Era como mantuve una promesa a alguien que murió por un error del sistema. Tengo un hijo, Andrés, 23 años, estudiando Derecho en la Universidad de Washington. Es agudo, de ingenio rápido, y tiene el hábito de preguntar por qué sobre todo, algo que sé que heredó. La noche en que Natalia envió el correo transfiriendo el control del sistema, Andrés llamó por FaceTime. En la pantalla, estaba rodeado de libros, cabello desordenado, media sonrisa en el rostro. ¿Te ves cansada, mamá? ¿Drama de oficina otra vez? No hay drama, solo una chica que piensa que las diapositivas son más poderosas que los datos. ¿De ese tipo?, dijo. ¿La que dice innovación 3 veces y piensa que acaba de salvar al mundo? Sonreí. Construí software que salva vidas. Y lo llaman obsoleto. ¿Por qué? Porque a veces la gente tiene miedo de las cosas que le recuerdan sus propios errores. Se quedó en silencio. Sus ojos se parecen tanto a los de Daniel. Profundos, calmados, un poco tristes. Andrés no sabe que todavía guardo mi anillo de bodas en el cajón, justo al lado de la tarjeta de acceso al servidor. Las únicas 2 cosas que nunca olvido llevar. Esa noche, abrí el registro del sistema. La pantalla mostraba todos los sistemas funcionales. Vega Core seguía funcionando silenciosamente, como siempre. No necesitaba elogios. Coloqué mi mano en el monitor. Se sentía frío, suave y vivo. En algún lugar, alguien estaba respirando por una línea que escribí, y Natalia, la que planeaba reestructurar todo, no tenía idea. Me imaginé mirando esa red enredada de C++ y Java, sin comentarios, sin guía. Algo que solo yo podía leer. Me reí. Probablemente lo llamará Vega Core 2.0, dirigido por alguien que nunca ha leído una sola línea de código. Nunca tomo venganza. No necesito romper sistemas para probar un punto. Pero creo en la justicia. El tipo de justicia en la que creen los datos. Sin sesgo. Sin emoción. Si alguien destroza lo que no entiende, las consecuencias llegarán solas. Daniel solía decir: la tecnología no es el problema, las personas lo son. Lo perdí por un error así. No dejaré que nadie más muera en nombre de la innovación. Solía pensar que nada era más aterrador que un error del sistema. Luego me senté en una reunión con diapositivas rosa pastel, fuente Comic Sans, y personas llamándolo innovación estratégica. Esa mañana la sala de conferencias del piso 14 estaba cegadoramente brillante. Natalia Ortiz, directora de transformación digital, comenzó su presentación. Entró con la confianza de alguien recién salido de un seminario de liderazgo, sosteniendo un control remoto como un cetro, su sonrisa más amplia que el presupuesto de marketing. Apareció la primera diapositiva. Proyecto Floración, simplificando el Sistema Nacional de Datos Médicos. Fondo rosa. Un logo de loto desvanecido en la esquina. Pensé, si los datos alguna vez desarrollaran sentimientos, nos demandarían por convertirlos en arte abstracto. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, dijo Natalia, su voz resonando como una transmisión en vivo para LinkedIn. El sistema actual es obsoleto, complejo y lento. Los datos necesitan ser más ligeros, más flexibles y más bonitos. Conté en mi cabeza. Ágil 2 veces,
Sinergia 3 veces. Ecosistema 4. Suficiente para dejar sin oxígeno a toda la sala. Dibujó un gráfico de 5 flechas etiquetadas. Simplificar, sincronizar, optimizar, sonreír, brillar. Miré el gráfico, luego a ella, y pensé, esto no es reestructuración. Esto es un desfile de moda para ideas. Cuando Natalia hizo una pausa para beber agua, levanté la mano. ¿Has leído la sección sobre datos de pacientes que no se pueden eliminar? Toda la sala se volvió hacia mí. Natalia se congeló por medio segundo, justo el tiempo suficiente para darse cuenta de que no tenía respuesta. No necesitamos el pasado, Carmen, dijo tratando de sonar compuesta. Necesitamos velocidad. Asentí. Suenas como alguien que nunca ha tenido que recuperar datos perdidos. La sala cayó en silencio. Alguien tosió. Alguien fingió escribir. Natalia apretó los labios. Me miró tipo de mirada que dan las personas cuando nunca han escuchado la palabra límite y odian que se les recuerde que existe. Esto no es un debate técnico, dijo Natalia con una sonrisa extraña. Esto es sobre visión. La visión es buena, respondí, siempre que no ciegue a las personas. Hubo una risa débil desde la esquina, rápidamente tragada. Natalia se quedó congelada, su sonrisa rígida como adhesivo en una pizarra blanca. Sabía que acababa de desafiarla frente a todo. Cuando terminó la reunión, Natalia se dio la vuelta y dijo lo suficientemente alto para que toda la sala escuchara. La empresa necesita personas que estén listas para avanzar. No podemos dejar que el pasado detenga el futuro. Respondí suavemente. Y hay personas que corren tan rápido que no ven que se dirigen a un precipicio. El silencio que siguió fue absoluto. Al final de la mesa, Ricardo Ortiz, CEO y su padre, ajustó su corbata. Sus ojos se movieron de mí a Natalia. No dijo nada, pero el silencio pesó más que las palabras. 3 días después, llegó un correo electrónico de recursos humanos. Reunión de toda la empresa. Asistencia obligatoria. Lunes, 10 de la mañana. Sin razón, sin explicación. Solo un lema brillante. La innovación no espera a nadie. Supe exactamente para quién era ese mensaje. Lunes, 10 en punto. Zoom se abrió. 123 cámaras. Cada una con un rostro rígido, una mezcla de curiosidad y miedo. Natalia estaba sentada en el centro, perfectamente iluminada, cabello cayendo en el ángulo ideal de 30 grados. Junto a ella estaba Ricardo, el CEO. El mismo hombre que una vez estrechó mi mano en 2002 y dijo, «Vamos a construir algo que cambie el mundo, Carmen». Ahora se inclinaba hacia la cámara web, voz firme pero temblando ligeramente, como si estuviera tratando de creer sus propias palabras. Hoy quiero hablar sobre una cultura de innovación. La innovación no tiene lugar para la obstrucción. Y a veces aquellos que una vez contribuyeron más, sin querer se convierten en barreras. Hizo una pausa. Miró a su hija. Carmen Vega dijo, «Has creado un ambiente resistente a la innovación. Te pido, frente a toda la empresa, que te disculpes con Natalia por hacerla sentir irrespetada». Silencio. 123 rostros en la pantalla. Nadie me miraba a los ojos. Vi mi reflejo en la cámara web. Una mujer de mediana edad, mechones grises en el cabello, una taza de café negro a su lado. Encendí mi micrófono. Entendido. Luego lo apagué. La pantalla parpadeó. Ricardo parecía confundido. «¿Carmen? ¿Sin respuesta?» Tomé un sorbo de café frío. En el siguiente cuadro, Natalia inclinó ligeramente la cabeza, con una sonrisa presuntuosa. Pensó que el silencio significaba rendición. Yo sabía que el silencio significaba preparación. Esa noche no pude dormir, no por ira, sino por memoria. Seguía golpeando la parte posterior de mi mente. 202. Cláusula 14b. 1. Abrí un viejo archivador. Saqué una carpeta gruesa, sus bordes amarillentos, el papel oliendo vagamente a polvo. En la portada estaba el logo prehistórico de Bionexus, de cuando la empresa todavía usaba fuentes serif y soñaba con digitalizar la atención médica. Mi contrato de consultoría independiente, firmado hace 23 años. En ese entonces, no era empleada, era contratista independiente, contratada para diseñar el marco de datos fundamental para Bionexus, que luego llamaron Sistema Heredado. Recordaba ese día de firma claramente. Una pequeña habitación con olor a pintura fresca,
Ricardo, ahora CEO, todavía era un ingeniero con gafas redondas, y como siempre había agregado una cláusula propia, no para protegerme de ellos, sino para proteger el trabajo de quien viniera después. Página 47. Tercera línea desde abajo. Cláusula. En caso de terminación sin causa legal, toda propiedad intelectual desarrollada independientemente permanece como propiedad del consultor. Lo leí lentamente, palabra por palabra, como una profecía escrita en tinta negra. Nadie lo había revisado jamás. Nadie lo había notado. Me recliné. Tomé un sorbo de café frío. Esto no era un revés, era una oportunidad. Pensaban que yo era solo una empleada, pero legalmente, el núcleo del sistema, Vega Core, los registros de auditoría, los módulos vinculados, todo fue desarrollado independientemente antes de que se firmara el contrato de transferencia. Cuando exigieron una disculpa sin fundamentos técnicos, eso significaba terminación ilegal de cooperación. Y según la cláusula 14b1, todo lo que estaban usando me pertenecía. Sonreí, no el tipo de sonrisa nacida de la victoria, sino la sonrisa tranquila de alguien que había visto el final de un juego antes de que los demás siquiera movieran su primera pieza. Abrí Finder. Busqué dentro de una carpeta llamada Arca. Apareció un archivo comprimido. Vega Core Talks, original, .web. Dentro estaban los documentos de la empresa consultora que había registrado una vez, Vega Systems, LLC. Nunca se había disuelto. Solo se había colocado en estado latente. Una cáscara legal, esperando el día en que se necesitara. Inicié sesión en el registro comercial de Washington. 3 pasos de verificación, un código OTP, un clic. Estado activo. Vega Systems estaba oficialmente viva de nuevo. Sin tambores, sin trompetas. Solo una mujer, un viejo contrato y una buena memoria. Abrí otra ventana. Portal de contratos, Bionexos Legacy Systems. El acceso seguía siendo válido. Nadie lo había revocado todavía. Descargué la última copia del acuerdo de licencia de Vega Core, la versión digital firmada en la parte inferior de la página, en letra pequeña, decía, licenciado de Vega Systems LLC, bajo derechos de software derivado baileo cláusula 14b Pomarien. Me reí en voz baja. Un sonido seco y silencioso. Qué irónico. Imprimieron el nombre de mi empresa en cada documento y nunca lo leyeron realmente. Ahora todo estaba claro. No necesitaba sabotear nada. No necesitaba hackear ni tocar un solo archivo. Lo poseía legalmente. Completamente. Y con sus firmas. Cuando Natalia comenzara a modificar y simplificar Vega Core, no tendría idea de que cada cambio violaba la licencia original. Un error legal. Sin código requerido. Solo una firma. Abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje al departamento legal. Asunto: referencia de contrato. Vega Systems LLC. Según la cláusula 14b1 del acuerdo de consultoría firmado en 2002, todos los productos desarrollados independientemente antes de la colaboración siguen siendo propiedad de Vega Systems LLC. Solicito que el departamento legal revise el uso actual y la modificación del módulo Vega Core, que sea realizado sin el consentimiento del propietario, sin amenazas, sin tono duro, solo una sola línea citando el contrato, y cualquiera en el departamento legal sabe que ese tipo de correo electrónico es mucho más aterrador que cualquier advertencia. No lo envié de inmediato. Lo dejé ahí, guardado como borrador, observando las palabras Vega Systems LLC brillar débilmente en la esquina. No tenía prisa. Quería que Natalia tuviera 1 o 2 días más para innovar, para borrar lo que pensaba que era un legado obsoleto. Cada acción que tomó, cada línea de datos que tocó, estaba escribiendo más evidencia a mi favor. Durante 3 noches seguidas, me quedé en la oficina mucho después de que todos se hubieran ido a casa. La luz del techo proyectaba un brillo pálido sobre el teclado, el mismo brillo estéril que una vez conocí de los pasillos de hospitales. En la esquina, los servidores zumbaban suavemente, respirando como pulmones cansados. Comencé mi trabajo. No venganza, solo reordenar lo que ya me pertenecía. Pero a veces, reordenar es la forma más silenciosa de mostrarle a alguien que ha cometido un error. Primera noche. Abrí el panel de control de licencias de Vega Core. Todavía creían que el sistema pertenecía a Bionex, pero cada licencia estaba registrada bajo Vega Systems LLC.
Escribí el primer comando. Sudo revoke license, vendor, Vega Systems. La pantalla respondió. Estado de licencia, expiración pendiente en 72 horas. Sin error, sin advertencia. Solo un reloj que comenzaba a contar en silencio. Agregué una nota. Rutina de mantenimiento iniciada. 3 palabras. Suficientes para tranquilizar a cualquier ingeniero. Nadie prestaba atención a la palabra rutina. Nunca leyeron lo que escribí hasta el final. Segunda noche. Desactivé las transmisiones de sincronización en la nube. Desde 2015, Natalia había presumido de que todos los datos del hospital se respaldaban en tiempo real en la nube. Nunca entendió que tiempo real también significaba riesgo real. Una línea en el archivo de configuración fue todo lo que necesitó. CloudSync, Desaval, Tefal. Agregué otra nota. Optimización de rutina. Reducción de ancho de banda. A la mañana siguiente, Natalia envió un emoji de pulgar arriba en Slack. Gracias, Carmen. El sistema funciona más rápido que nunca. Miré el mensaje. Tomé un sorbo de café frío. Murmuré para mí misma. Siempre me agradecen justo antes de que desconecte el enchufe. Tercera noche. Cambié los metadatos en cada módulo del sistema. Las palabras proveedor, Bionexios Analytics, Inca, desaparecieron, reemplazadas por proveedor Vega Systems LLC. Con un clic, miles de archivos internos se actualizaron solos, sin alertas, sin advertencias. Natalia una vez había dicho, quiero que el sistema esté limpio, despejado. Había desactivado cada notificación, eliminado cada registro secundario solo para que el tablero se viera más suave. Perfecto. Simplemente le estaba dando lo que quería. El nombre Vega Systems apareció en la pantalla. Texto negro sobre fondo blanco. Sin logo, sin eslogan. Sonreí. Se sentía como grabar una lápida donde pertenecía. A la mañana siguiente Natalia realizó una reunión rápida. Todos, dijo alegremente. Vega Core está funcionando mejor que nunca. Hemos mejorado la eficiencia del sistema en un 23%. Los aplausos llenaron la sala. Me miró y sonrió. Gracias, Carmen. Eres una leyenda viviente. No es nada, respondí. Todo está mucho más tranquilo ahora. Nadie entendió lo que significaba mi tranquilo. Si lo hubieran hecho, no habrían reído tan fuerte. Esa tarde un joven ingeniero me envió un mensaje. Carmen, faltan los archivos de auditoría de la semana pasada. ¿Sabes algo? Escribí de vuelta. Tal vez Natalia limpió el panel. Lo revisaré. Luego abrí otra pestaña y vi el registro completo sentado a salvo en un directorio de almacenamiento privado de Vega Systems. Ruta de carpeta. Profs, Ownership, 14B1. Marcas de tiempo. Acceso de usuario. Cambios de propiedad. Todo copiado ordenadamente y en silencio. Todo lo que hice fue legal. Nadie podía llamarlo sabotaje. No eliminé nada. No alteré nada. Solo lo restauré al lugar donde el contrato decía que pertenecía. Y si alguien preguntaba, solo necesitaba 3 palabras. Bajo la cláusula 14B1. En la noche final, revisé el progreso. Licencia expira en 36 horas. Sincronización en la nube completamente deshabilitada. Metadatos actualizados para reflejar la propiedad de Vega Systems. Agregué la nota final. Auditoría del sistema completa. Rutina concluida. Nadie lo leyó. Nadie preguntó. Natalia envió un mensaje de nuevo. Carmen, el sistema funciona tan suave ahora. No respondí. Solo miré el mensaje y pensé. A veces, lo mejor que puedes hacer es dejar que el sistema hable por sí mismo. Lunes por la mañana. 8 en punto. Yo no estaba en Bionexios, pero podía imaginar la sala de conferencias principal brillando de la misma manera que siempre lo hacía. Luces blancas duras, el olor a café caro, y esa confianza artificial colectiva que llenaba el aire antes de cada anuncio histórico. El logo de la empresa giraba lentamente en la pantalla grande, como si estuviera esperando una nueva era que yo ya sabía que nunca llegaría. Natalia Ortiz, 32 años, directora de transformación digital, hija del CEO, estaba parada en el centro, su cabello perfectamente ondulado, su sonrisa perfectamente practicada, su voz firme y segura, casi suficiente para sonar real. Hoy, dijo, lanzamos Vega Core 2, la plataforma que redefinirá cómo operan los datos médicos.
Los aplausos llenaron la sala. El CEO Ricardo Ortiz, su padre, estaba sentado en la primera fila, ojos llenos de orgullo. 5 inversores de Nueva York sonreían, expectantes. Natalia respiró hondo y presionó el botón etiquetado Lanzar panel. La pantalla se iluminó. Luego negro. Apareció una sola línea blanca, fría y clara como un certificado de defunción. Licencia expirada. Contacte a Vega Systems LLC. Nadie habló. Pasaron 3 segundos. La sonrisa de Natalia se quedó ligeramente congelada. Sus labios temblando solo un poco. Probablemente un problema de red, dijo rápidamente. Solo un minuto. Actualizaré. Presionó F5. Nada cambió. La palabra permaneció fija, blanca, inmóvil, implacable, como alguien mirándolos desde el otro lado de un contrato que nunca se molestaron en terminar de leer. Un inversionista inclinó la cabeza. ¿Quién es Vega Systems? Un joven ingeniero susurró, probablemente el proveedor de mantenimiento. Unas risas nerviosas. Luego silencio. El ingeniero principal se inclinó sobre su laptop, escribiendo furiosamente. El servidor todavía está funcionando, dijo. Pero cada clave de licencia devuelve error. Ricardo preguntó. ¿Qué significa 4? Significa acceso revocado. El sistema ya no puede autenticarse con el proveedor. ¿Qué proveedor? Vega Systems LLC, señor. El aire se congeló. Natalia forzó una sonrisa. Tal vez sea una expiración de contrato. Llamaré a Carmen. Mi teléfono vibró. Estaba sentada en mi pequeño apartamento en el sur de Seattle. La luz de la mañana se derramaba por la ventana sobre una taza de café humeante. En el altavoz, Autumn Leaves de Chet Baker, sonaba lenta y cálidamente. La data de mi laptop decía, licencia expirada exitosamente. Propiedad verificada por Vega Systems, LLC. Dejé que el teléfono sonara 3 veces. Luego lo volteé boca abajo. Nada está roto, dije suavemente. Es solo que la ilusión se quedó sin oxígeno. En Bionexus, el caos se extendió más rápido que cualquier virus que hubieran estudiado. Perdimos todos los datos, gritó alguien. No, dijo un ingeniero. Los datos todavía están ahí. Simplemente no tenemos la llave para abrirlos. Entonces, ¿quién la tiene? Nadie respondió. Ricardo miró alrededor de la sala que minutos antes había estado llena de confianza. Ahora solo el zumbido del proyector llenaba el silencio como un aliento moribundo. Llama legal, dijo. Ahora, apareció un nuevo correo electrónico en la bandeja de entrada de la empresa, de Vega Systems LLC. Contenido. A solicitud de representación legal, todos los módulos desarrollados por Vega Systems están temporalmente suspendidos, para licencias de terceros. Por favor, contáctenos para renegociar el acceso. Sin amenazas, sin emociones. Solo ley. Fría y correcta. Un oficial legal tragó saliva con dificultad. Ella tiene propiedad legal, dijo en voz baja. No estaba allí, pero podía imaginar a Natalia temblando. Papá, dijo. No sabía que ella tenía esa cláusula. Ricardo la miró. No leíste el contrato. Solo eliminé algunas secciones antiguas para simplificarlo. Las secciones antiguas, dijo, eran lo único que nos mantenía vivos. Natalia corrió al pasillo llamando a mi número otra vez. Sonó el tono del buzón de voz. Por favor, deje un mensaje después del tono. Carmen, dijo apresuradamente. Lo siento. No quise que esto sucediera. Por favor, háblame. El tono sonó. Luego silencio. No respondí. Abrí la carpeta Proof Ownership Actor CB1 y revisé cada línea. Perfecto. Sin errores de sintaxis, sin espacios. Nada denegable. Luego envié un correo electrónico más. Sin línea de asunto. Solo una sola oración. No hice esto para lastimar a nadie. Solo quería recordarles que los contratos también tienen memoria. Un ingeniero susurró. Todavía está vivo, ¿verdad? Nadie respondió. Sin escritura, sin hablar. Solo el silencio de un sistema que había dejado de respirar. Me levanté y abrí la ventana. El viento de Seattle era frío y limpio. La voz de Chet Baker cambió a My Funny Valentine. Miré hacia afuera. Tomé un sorbo de café que se enfriaba. Y sonreí débilmente. No necesito destruirlos, dije. Solo dejarlos escuchar el sonido de su propia respiración. La lámpara del escritorio parpadeó una vez. Luego se apagó. La pantalla de la laptop se volvió negra. Apareció una última línea.
Sistema fuera de línea. Propiedad confirmada. Me recliné dejando que el jazz lento llenara la habitación. En algún lugar de una sala de conferencias a solo unas millas de distancia. Las personas que una vez creyeron que tenían el control estaban aprendiendo una vieja lección. Un sistema nunca pertenece a quien lo comanda. Pertenece a quien lo entiende. Susurré lo suficientemente alto para mí misma. A veces, la única forma en que un sistema aprende su lección es dejándolo dejar de respirar en silencio. 3 días después de que el sistema de Bionexus se oscureció, corrió la voz de que Natalia Ortiz había entrado a la sala de juntas, todavía llevándose a sí misma como alguien que creía que la justicia podía ser convocada con puro volumen. Yo no estaba allí, pero la historia viajó más rápido que cualquier informe oficial. Llevaba un traje negro, cabello recogido, una gruesa pila de archivos en la mano, su voz afilada como metal. Exijo que la empresa presente una demanda contra Carmen Vega por sabotear datos médicos nacionales. Casi pude escuchar el silencio que siguió, el tic-tac del reloj de pared, cada sonido como una cuenta regresiva hacia la empresa sentenciándose a sí misma. El CEO Ricardo Ortiz, su padre, miró a su hija por mucho tiempo. El tipo de mirada de alguien que finalmente se dio cuenta de que el camino por delante no tenía vuelta atrás. Esa tarde, el departamento legal convocó una reunión de emergencia. 5 abogados, 3 asesores, 2 miembros del Comité de Ética Tecnológica, 10 personas sentadas alrededor de una mesa, ninguna de ellas atreviéndose a hablar por encima de un susurro. Melissa Crane, jefa de legal, habló con una voz calmada y medida que llevaba peso con cada palabra. Antes de que discutamos litigio, necesito dejar algo claro. No hay evidencia de que la señora Vega haya dañado o eliminado datos. Ella no destruyó nada. Simplemente revocó licencias de acceso exactamente como lo permite el contrato de... Leí esa línea más tarde en un correo electrónico interno reenviado por un viejo colega. Natalia se había quedado en silencio como si alguien acabara de presionar silencio. ¿Qué? Preguntó. Melissa pasó una página, tocando una línea resaltada. Cláusula 14 de Pumato. Si la cooperación se termina sin causa legal, toda propiedad intelectual desarrollada independientemente permanece como propiedad del consultor. Vega Systems es el consultor. La señora Vega simplemente activó esa cláusula. La sala quedó en silencio mortal. Alguien se aclaró la garganta. Alguien más golpeó un bolígrafo contra la mesa, desesperado por un sonido que llenara el miedo. Un joven abogado finalmente habló. No ocurrió ninguna acción ilegal, la despedimos sin causa. Ella actuó completamente dentro de sus derechos. Y muy inteligentemente. La voz de Ricardo estaba ronca. Entonces no podemos demandarla. Melissa respondió, concisa y fría. No solo no podemos, sino que ella podría contrademandar, y si lo hace tendremos que revelar cada violación de cumplimiento desde 2015. Natalia se volvió hacia su padre, voz quebrándose. Papá, debe haber otra manera. Ella simplemente siguió la ley, interrumpió Melissa. Y tú, señorita Ortiz, eliminaste la única pieza de memoria que mantenía en pie a esta empresa. Nadie volvió a hablar. El aire se sentía como concreto. Las malas noticias se extendieron rápidamente. La auditoría trimestral no pudo ser presentada. 3 hospitales suspendieron su asociación. Las acciones cayeron casi 25% en 2 días. Durante una sesión de emergencia de la Junta, el miembro Thomas King murmuró, despedimos a la persona que tenía las llaves de la bóveda. Dijeron que Natalia estaba parada cerca. Su rostro pálido. Nadie necesitaba mirarla para saber a quién se refería. Esa noche, se sentó sola en la sala de conferencias vacía, mirando las noticias desplazarse por su laptop. Bionexus enfrenta crisis de propiedad intelectual. Cada titular cortaba su pulida confianza de MBA como hojas de papel. Susurró para sí misma. Solo quería hacer las cosas nuevas. Melissa entró silenciosamente, colocando una taza de té sobre la mesa. Su tono era suave, pero sus palabras no lo eran. Y lo hiciste, dijo. Es solo que lo que renovaste fue una consecuencia. Natalia levantó la vista, ojos rojos. No quise hacerlo. Nadie nunca quiere hacerlo cuando queman una casa, dijo Melissa, pero el fuego aún quema. A esa misma hora, en mi pequeño apartamento, la tetera silbó. Vertí té. No revisé las noticias.
No abrí las redes sociales. En la mesa yacía el Seattle Times. Titular audaz y pesado. Bionexus bajo investigación interna por violaciones de contrato. Doblé el periódico ordenadamente y puse mi taza de té encima para aplanarlo. Un nuevo correo electrónico parpadeó en la pantalla, de Melissa Crane. Carmen, la revisión legal está hecha. Ganaste. No porque te moviste más rápido, sino porque leíste cada línea. Lo leí. Luego sonreí débilmente. Ganar. La palabra sonaba hueca. Nunca vi esto como un concurso. Solo pensé que alguien finalmente tenía que asumir la responsabilidad de la arrogancia vendida como innovación. 3 días después, Natalia regresó a la oficina. Sin blazer blanco, sin lápiz labial rojo. Tocó la puerta de su padre, manos temblando mientras sostenía una hoja de papel. Papá, dijo, creo que necesito disculparme. Ricardo solo la miró sin decir nada. No contigo, añadió suavemente. Con ella. Esa noche, recibí un correo electrónico de Natalia Ortiz. Asunto. Sin excusas. Carmen, no me disculpo para recuperar los datos. Me disculpo porque pensé que era mejor ignorando a la persona que construyó los cimientos. Estaba equivocada. Niero. Llegó a las 11:14 esa noche. No respondí. Solo me senté junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad difuminarse a través del cristal. El silencio esta vez fue suficiente. Puse mi taza hacia abajo y susurré para mí misma. Algunos puentes una vez quemados solo dejan ceniza. Y a veces eso es lo mejor que podría haber sucedido. Seattle afuera estaba dormida. Cerré los ojos, escuchando el viento rozar los viejos edificios, donde la justicia nunca necesitó gritar para ser escuchada. La verdadera satisfacción, pensé, no viene de ver a alguien caer. Viene del momento en que los arrogantes finalmente aprenden a inclinarse. 3 semanas después del cierre de Vega Core, llegó la palabra de que Bionexus había emitido una declaración interna. Más de 300 palabras, escrita como poesía administrativa, leída como una disculpa usando un traje para reavivar la creatividad interna y optimizar los recursos humanos. Decía, la señorita Ortiz hará una transición temporal al puesto de investigación estratégica interna para utilizar mejor su experiencia en un entorno más adecuado. Una forma pulida de decir que había sido marginada. Su nueva oficina, según un viejo colega, estaba en el 3er piso, justo al lado del archivo de registros. Sin ventanas, sin reuniones, sin asistente. En su escritorio había una laptop vieja y una placa con el nombre que decía Consultora de Investigación Estratégica Temporal. La palabra temporal en cursiva, como si intentara escapar de su propia placa. El lunes por la mañana, el CEO Ricardo Ortiz leyó el memo en voz alta en la reunión ejecutiva. Voz firme pero frágil. La empresa revisará todos los derechos de propiedad y propiedad intelectual para garantizar el cumplimiento total de los estándares legales y éticos. En otras palabras, estaban tratando de encontrar las llaves de una casa de la que ya habían bloqueado al propietario. La sala estaba en silencio. Nadie se atrevió a decir Vega Core en voz alta. Y ciertamente no Vega Systems. Los rumores se movieron más rápido que los memos. Un ex ingeniero me envió un mensaje. Escuché que ahora trabajas para el gobierno. Respondí con un simple emoji sonriente. Pero unos días después, se hizo realidad. Llegó un correo electrónico del Buró Nacional de Integridad de Datos de Salud. Asunto. Nombramiento. Asesora principal de Integridad de Datos, BNDX. Estimada Sra. Vega, creemos que la experiencia y la filosofía de datos de la señora Vega serán fundamentales para la Iniciativa Nacional de Transparencia en Atención Médica. Miré esa oración por un largo momento. Tomé un sorbo de café y murmuré. Una base. Al menos esta vez usaron la palabra correcta. Luego me reí en voz baja, casi para mí misma. Algunos puentes una vez quemados permanecen como ceniza. En el mundo tecnológico, mi nombre comenzó a circular como una historia de advertencia. En la Conferencia de Ética Tecnológica de Boston, un director de recursos humanos bromeó desde el escenario, medio en serio, medio asustado. De ahora en adelante, leeré cada contrato cuidadosamente. No quiero rogar ayuda a alguien a quien despedí. La audiencia se rió, luego se quedó en silencio, porque todos sabían que realmente no era una broma.
Escuché que Natalia todavía venía a trabajar todos los días. Sin blazer blanco, sin foco. Se sentaba sola en una pequeña habitación, mirando una hoja de Excel en blanco. Por primera vez en su vida, estaba aprendiendo a quedarse quieta. Un compañero de trabajo que pasaba susurró: «Ese puente no necesita ser apagado». Ella sonrió débilmente. «Lo sé, pero tal vez sea hora de que aprenda a nadar». Mientras tanto, el CEO Ortiz publicó otro memo, más corto, más fundamentado. Realizaremos una revisión completa de todos los contratos heredados para garantizar una propiedad transparente y sostenible. Un viejo empleado al que había asesorado hace una década me lo reenvió con una nota. «Finalmente están leyendo lo que tú leíste hace 23 años». Respondí: «Más vale tarde que nunca». Esa tarde, se entregó un sobre marrón a la oficina del CEO de Bionexus, sin remitente listado. Dentro había una sola página blanca impresa con una línea. El sistema no colapsó por una falla técnica, colapsó por arrogancia. CVT, sin amenaza, sin ira. Solo una verdad, impresa en frío sobre papel blanco, fácil de leer, como las que había ignorado. Me mudé más cerca del océano. Cada mañana preparaba café, abriendo mi laptop solo para escuchar el zumbido familiar. No para trabajar, solo para escuchar. En la mesa yacía mi nueva tarjeta de presentación. Carmen Vega, asesora principal de integridad de datos, BNIs. La miré y sonreí divertido. Solían llamarme sistema heredado. Ahora me llaman el estándar. Una noche, Andrés llamó: «Mamá, leí que la gente te llama la última arquitecta honesta». Me reí. «Solo hice lo correcto, cariño». Él respondió: «Sí, pero hiciste lo correcto cuando todos los demás eligieron lo fácil». Semanas después, durante una pequeña reunión junto al mar, un nuevo colega preguntó: «Si alguna vez tuvieras la oportunidad, ¿volverías a Bionexus?» Tomé un sorbo de vino, mirando el cielo volverse más oscuro sobre las olas. No. Algunos puentes se queman por una razón. Se quedan ahí para recordarnos que no tomemos el mismo camino dos veces. El viento del mar llevaba el olor de la sal, y el sonido de las olas presionaba suavemente contra la orilla. En mi laptop apareció una pequeña notificación. Nueva sesión. Vega Coed Advisory conectado. Sonreí. No venganza. Solo avanzar sobre las cenizas que elegí dejar atrás. Luego miré hacia la cámara. Mi voz firme y baja. «Si estás escuchando esta historia, dime desde dónde me estás sintonizando. Y si alguien alguna vez te llamó obsoleto, recuerda esto. Podría ser simplemente el que todavía tiene el interruptor de encendido». Apagué la cámara, pero las olas seguían sonando en el fondo. No el sonido de un final, sino el ritmo constante de la libertad respirando. Lunes por la mañana. Mi último en Bionexus. Entré a la oficina que una vez había sido el corazón de un sistema de datos con el que había vivido durante 22 años. La sala estaba vacía ahora, llena solo con el brillo frío de los monitores y el débil olor a café rancio dejado en una taza de cerámica astillada. Empaqué mis cosas. Un cuaderno, un bolígrafo, algunas carpetas, y esa misma taza vieja. Todo cabía en una pequeña caja. Mi escritorio se veía desnudo, como si nunca hubiera existido allí. Andrés estaba parado junto a la puerta mirando en silencio. «¿Sabes?», dije, «a veces ganar no se trata de quedarse. Se trata de saber cuándo irse». Hizo una pausa. Luego preguntó: «¿No estás triste, mamá?». Sonreí. «¿Triste? No. Terminé mi parte. El resto es solo polvo». Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento en el sur de Seattle. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera, mientras que adentro, la única luz provenía del suave amarillo de una lámpara de escritorio. En mi laptop apareció una carpeta. Archivo final. La abrí. Líneas de código se desplazaron por la pantalla como los últimos alientos de una era pasada. Un tiempo en que solía escribir lado a lado con Daniel, mi difunto esposo. Arrastré el archivo a la papelera. Eliminar. Sin triunfo, sin pena. Solo la sensación tranquila de exhalar algo que había cargado demasiado tiempo. Tomé una página escrita a mano titulada Vega Core Marco Original y la coloqué en la chimenea. El papel se curvó, se dobló, luego se convirtió en ceniza. Miré la llama y escuché el crepitar de la madera. Sonaba como el viejo sistema cerrándose suavemente. Pacífico.
Correcto. Encendí la cámara. Sin luz de estudio, sin fondo, sin maquillaje. Solo yo y una taza de café frío. Miré directamente al lente. Si alguna vez te han obligado a disculparte por tener razón, recuerda, el silencio no es debilidad. A veces es solo tú despejando la mesa para el próximo plato. Tomé un sorbo y continué. Solía pensar que el trabajo definía quiénes somos. Luego un día, me di cuenta de que es cómo nos vamos lo que cuenta la verdad. Hablé no como una ganadora, sino como alguien que había visto toda la historia desplegarse. No destruí el sistema, simplemente lo dejé colapsar bajo la arrogancia de aquellos que olvidaron que los datos significan vida, no números. No necesitaba venganza. Solo recuperé lo que era mío, lo que una vez descartaron. Sonreí. Una sonrisa tranquila y afilada. La gente dice que me quedé en silencio demasiado tiempo. Tal vez. Pero los silenciosos son los únicos que pueden escuchar el sonido de los cimientos agrietándose. Levanté la taza de cerámica astillada hacia la cámara. Esta taza ha estado conmigo desde mi primer día en Bionexo. Todos me dijeron que la tirara. La guardé porque todavía hace lo único que importa. Mantiene las cosas calientes. Las personas no tienen que ser impecables. Solo tienen que ser reales. Dibujé un respiro lento. Luego hablé suavemente. Casi como un susurro. Si todavía estás escuchando, dime desde dónde me estás sintonizando. Me gusta escuchar historias de personas que se fueron en el momento correcto, aquellos que no necesitaban ganar, solo estar en paz. Detrás de mí el saxofón de Chet Baker comenzó a tocar, suave y bajo. Dejé que la música llenara el silencio, porque algunas historias no necesitan explicaciones. Si alguna vez elegiste el silencio sobre la discusión, te alejaste en lugar de aferrarte, mantuviste tu dignidad en lugar de contraatacar, felicidades. ¿Me entiendes? Porque la venganza no es cuando caen, es cuando te elevas sin necesitar que lo vean. La luz de la pantalla se reflejó en mis ojos. Una vez me llamaron obsoleta, pero cuando el sistema cayó, me llamaron la base, y eso tal vez fue la única disculpa que alguna vez necesité. Hice una pausa. Asentí suavemente. Algunos puentes una vez quemados permanecen como ceniza, y eso está bien. Puse la taza hacia abajo. El suave clic sonó final, como un punto al final de una larga oración. La pantalla se desvaneció a negro. A través de la oscuridad apareció una línea. El poder no siempre ruge. A veces exhala. Apagué la cámara y me recliné. La luz del fuego bailaba contra la pared, moviéndose suavemente. Afuera, Seattle zumbaba como siempre. Pero adentro, todo estaba quieto. No necesitan saber que tenía razón, murmuré. Es suficiente que yo sepa que no estaba equivocada. Sonreí, ojos cerrados. El fuego crepitaba como alguien aplaudiendo en silencio en la oscuridad. Luego miré la cámara una última vez. Si amas las historias de venganza silenciosa donde las buenas personas no tienen que gritar para ganar, suscríbete. Te contaré la próxima. Igual de fría, igual de brillante, igual de verdadera. Sonreí de nuevo. La sonrisa de alguien que ha atravesado la tormenta y todavía habla suavemente. Y si alguna vez caminaste a través de un puente quemado, no lo lamentes. Tal vez la luz que ves adelante viene de ese mismo fuego. La pantalla se atenuó. Apareció una última línea. Vega Core. Todavía observando. Todavía trabajando. Silenciosamente. Y la historia se cerró. No con victoria, sino con un respiro largo y constante. Cálido. Y libre.